Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. Dios le bendiga. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. ¿Cómo estamos en esta tarde? Bendecidos. Damos gracias también a Dios por Roberto. Jorge. Ya le estoy cambiando el nombre, ¿no? Por Jorge, bienvenido. ¿Qué deseamos para Jorge? Amén. Dios le bendiga. Y así pues vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 13. Hoy comenzamos este nuevo pasaje en el capítulo 13 de Romanos. Y antes de comenzar con la palabra del Señor, pues voy a pedirle a nuestro hermano Luis, que nos acompaña desde Pondale, que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Amén, hermano Luis. Vamos a orar en este momento. Padre, Señor del cielo y de la tierra, estamos en este momento, Señor, suplicando, Señor, por tu Hijo, Señor, que va a traer la enseñanza, la palabra de Dios, aleluya. Que esa palabra, Señor, llegue, Señor, a corazones sensibles, porque hubiere, Señor, alguna persona necesitada, Señor, que esa palabra, Señor, le ayude a seguir adelante. Padre, y a usted le daremos toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano Luis. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Dios le bendiga. Y así vamos a leer este pasaje. Vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 13 de Romanos, que dicen así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Pueden tomar sus lugares. Así que aquí comenzamos un nuevo pasaje, un nuevo capítulo, después de haber terminado pues con el 12º capítulo de Romanos. Continuamos con este capítulo 13, donde vamos a estar hablando acerca del cristiano, del creyente y el gobierno. Las responsabilidades que como creyentes tenemos ante el gobierno civil. Estos 7 versículos contienen la enseñanza más clara y específica del Nuevo Testamento acerca de la responsabilidad que el creyente tiene para las autoridades civiles. Todo creyente, sin importar la forma de gobierno bajo la cual vivamos, estamos llamados a obedecer el mandato del Señor en el sentido de mantenernos en sumisión, en una sumisión debida al gobierno, con el fin de poder llevar una vida pacífica y mantener un testimonio efectivo. Este tema recurrente de la sumisión, pues como hemos visto anteriormente, aquí lo vamos a volver a ver, porque recuerden que como creyentes debemos de someternos a los demás también. Pero aquí específicamente vamos a hablar acerca de ese sometimiento a las autoridades civiles. Ahora, este tema no es tratado es tratado
profundamente, ¿sí? No superficialmente, porque es algo importante que como creyentes debemos de hacer, ¿sí? Así, después de haber estudiado los pasados 11 capítulos de Romanos, que explican en detalle asombroso lo que significa la salvación y de qué modo los hombres llegamos a ser salvos cuando somos justificados por la gracia de Dios que obra por medio de la fe. Después de haber estudiado esos 12 capítulos y en especial los primeros 8 que nos hablan precisamente de la justificación, pues todo el peso de esa realidad queda expresado por Pablo en los siguientes términos que nos dice en capítulo 3 de Romanos 21 al 24. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que ese milagro monumental de la salvación tiene efectos sobre todas las relaciones que existen en la vida del creyente, ¿sí? Porque hay muchas personas o inclusive algunos creyentes que la vida cristiana solamente se vive los domingos en la iglesia. Y ya acabándose el domingo y siguiendo la semana, pues ya se olvidan de que son creyentes. No, todo ese peso de la justicia de Dios mediante la salvación, la justificación que hemos recibido por parte de Jesucristo, pues todo eso debe afectar todas las relaciones que tenemos aquí en la tierra, ¿sí? Y Pablo trata estas implicaciones concretas a partir del capítulo 12, como vimos en ese capítulo. Y en primer lugar, como nos dice, y esto es para que lo tengamos en mente, de cómo va Pablo estableciendo esa relación, o sea, cómo debe de afectar la relación que tenemos con Dios para con los demás, en todas las relaciones humanas. Y en primer lugar, el efecto más importante y obvio de la salvación se da en nuestra relación con Dios, ¿sí? Cuando somos salvados, nuestra respuesta inicial debería ser el presentar, como nos dice Pablo comenzando el capítulo 12, presentar sin reservas nuestros cuerpos como ¿qué? ¿Se acuerdan? Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque nos dice Pablo que este es nuestro ¿qué? Culto racional. O sea, después de haber recibido tan enorme regalo de salvación, lo menos que podemos hacer es presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Amén. En segundo lugar, y el segundo interés de Pablo es que tengamos una relación correcta con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, lo cual vimos en el capítulo 12, los versículos del 3 al 16, así como los que no son creyentes también, ¿sí? Inclusive, como vimos en esos capítulos del 17 al 21, inclusive con nuestros enemigos. Y ya que Pablo ha tratado eso, primero tenemos que tener esa relación con Dios primordial y después con todos los demás, ya sean creyentes o no creyentes, e inclusive con nuestros enemigos. Ahora Pablo nos dice que después de haber tratado esas cuestiones, Pablo ahora se enfoca en la necesidad de tener una relación correcta ¿con quién? Con los gobiernos humanos, ¿sí? Bajo los cuales pues vivimos.
Tenemos que conocer cuál es la relación correcta con el gobierno, ¿sí? Debido a que en este país tenemos ciertas libertades que muchas personas, inclusive muchos creyentes, no tienen en otros países, creo que en veces no apreciamos esa libertad que tenemos. Y tal vez no entendemos la lucha que están pasando algunos de nuestros hermanos, como mencionó nuestro hermano Henry, ¿verdad? Los escuchamos, pero como no estamos ahí, pues sabrá qué está pasando, ¿verdad? Quizás no le tomamos interés y no sabemos realmente lo que ellos están viviendo, porque nosotros gozamos de la libertad aquí, de podernos congregar, de poder inclusive predicar abiertamente en el público sin recibir las consecuencias que muchos de nuestros hermanos reciben tan solo por ser creyentes, ¿sí? Que cuando se encuentran predicando y los atrapan, pues en veces pierden la vida. Entonces, creo que no nos damos en veces cuenta de eso. No lo internalizamos como deberíamos de internalizarlo, ¿verdad? Debido a las libertades que tenemos aquí en este país. Y también pues no entendemos cómo esos gobiernos tratan a nuestros hermanos en esos países, ¿sí? Aunque sabemos que ha habido han habido guerras llamadas santas, ¿no? De tratar de derrocar a esos gobiernos, ¿verdad? Como el de las cruzadas que hubo años atrás, que se han librado en nombre del cristianismo y por lo general, pues se han condenado y con mucha razón. Pero en un sentido histórico, algunos creyentes han estado involucrados y con frecuencia en el nombre de su fe y aún en el derrocamiento por la fuerza de gobiernos opresivos que han existido y siguen existiendo. Por tales razones, muchas veces a algunos creyentes les cuesta un poco trabajo, les es difícil entender, ¿verdad? O ser claros en los objetivos sinceros al interpretar un pasaje como Romanos 13. ¿Sí? Les cuesta trabajo. Que sin duda alguna, pues exponen las consecuencias prácticas de algunos mandatos claramente que son bastante restrictivos, ¿sí? Muchos creyentes creen con firmeza que la Revolución Norteamericana, por ejemplo, estuvo justificada en todos los sentidos, no solo en lo político, sino también en lo bíblico, ¿sí? Ellos creen que los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad no solo han sido dados al hombre por concesión divina, sino que su consecución y defensa de alguna manera son responsables del cristianismo, o sea que debemos defenderla, ¿verdad? Y que por esta razón se justifica a cualquier costo, incluyendo el de la rebelión armada cuando sea necesario. Pero cuando lo vemos a la luz de las Escrituras, pues vemos que no es así, ¿sí? Y resulta obvio que tal tipo de acción pues está prohibido por Dios. Pero pues algunos creyentes de aquel tiempo no lo vieron así. E inclusive hoy en día lo siguen viendo como un movimiento, como algo que que estuvo bien, cuando en realidad pues no estuvo bien. Pero aún así podemos ver que aunque somos desobedientes en muchas ocasiones, la misericordia de Dios es grande.
porque a pesar de nuestra desobediencia, en muchos casos, el Señor nos sigue bendiciendo, ¿sí? Y no es que nos bendiga por ser desobedientes, sino que nos bendice porque Dios es un Dios de misericordia. Y Él estuvo aquí en la tierra y Él entiende, Él sabe, Él sufrió. O sea que Él conoce cada detalle de nuestro sufrimiento, cada detalle de lo que nosotros pasamos en esta vida, ¿sí? Y aunque eso tampoco debería ser una excusa para no obedecer, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que Dios, a pesar de lo que somos y de cómo nos portamos, el Señor es misericordioso. Amén. Así que, creyendo que el fin a veces justifica los medios, muchos creyentes arguyen que la desobediencia civil no violenta se justifica en causas que tengan un claro fundamento bíblico, como en el caso de la oposición al aborto, por ejemplo, ¿sí? Algunos creyentes llegan incluso a rehusar el pago de impuestos porque como sabemos, ¿verdad? Parte de ese dinero será utilizado precisamente para financiar tales causas y actividades que son injustas e inmorales. Y pues algunos creyentes dicen, no, pues yo no voy a pagar mis impuestos para que mi dinero esté siendo usado de esa manera, ¿sí? Así que muchos creyentes creen que los cristianos deberían volverse más activos también en la defensa de ciertas causas políticas mediante la acción social y el uso de tácticas de presión para cambiar leyes, así como políticas y prácticas gubernamentales que sean inclusive malignas, y también para proteger sus preciados derechos religiosos cuando los ven amenazados. Y muchos creyentes están a favor de estas cosas, ¿sí? Pero precisamente antes de entrar en el pasaje, pues debemos de tomar en cuenta todas estas cosas para poder comprender más lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en este pasaje. Para justificarse, dicen que en algunas ocasiones es permisible o permitido usar fuerzas con un mal menor para combatir lo que se considera como un mal mayor. Y este celo de preservación de la fe cristiana, pues en muchas ocasiones se ve mezclado con frecuencia en el campo cultural e individual, con opiniones radicales en temas tales como el manejo de la economía, el uso de bienes públicos, impuestos, cuestiones sociales y partidos políticos, y también con el esfuerzo deliberado de abanderar, la defensa de tales causas con base en supuestas aplicaciones prácticas de la enseñanza bíblica. Y aún es posible que ciertas actividades sociales y políticas válidas contribuyan a una reducción apreciable de la cantidad de tiempo, ¿verdad?, que podíamos estar utilizando para llevar la obra central del Evangelio, ¿sí? Algunas de estas actividades le roban al creyente tiempo, energía y dinero, ¿sí? Cuando ese tiempo, energía y dinero debería ser utilizada más en llevar a cabo el mensaje del Evangelio, ¿sí? Así que de esa manera el enfoque cristiano se altera y pasa de atender al llamado divino de construir un reino espiritual por medio del Evangelio, ¿sí? Y no estar considerando que los esfuerzos humanos para moralizar la cultura sean más efectivos, ¿sí? Porque recuerden que todo eso es pasajero, es temporal.
Nuestro trabajo no es moralizar la sociedad. Nuestro trabajo es evangelizarla para que puedan estar en un reino eterno en lugar de permanecer, en lugar de mejorar su situación en este terreno temporal. Amén. Así que cuando la iglesia se politiza o se enfoca en la política, aún en el apoyo de buenas causas, su poder espiritual se vicia y su influencia moral que se diluye. ¿Sí? Además, cuando tales causas son apoyadas con métodos y recursos mundanos, pues la tragedia se agrava. Nosotros debemos ser la conciencia de la nación, ¿sí? Por medio de la predicación fiel del Evangelio y la vida piadosa. Y si bien es cierto que estamos llamados a confrontarla, no lo debemos hacer con la presión política proyectada por nuestra sabiduría humana, ¿sí? Sino con el poder espiritual de la palabra de Dios. ¿Sí? El uso de la legislación, sentencias judiciales o intimidación para alcanzar una moralidad cristiana superficial y temporal en ningún modo forma parte de nuestro llamado y además carece de valor para la eternidad. ¿Sí? Nuestro enfoque debería ser más en lo eterno y no en lo temporal. ¿Sí? Así que inclusive algunos pastores evangélicos y otros líderes cristianos han pasado a destacar el evangelio, a insistir en la acción política de la iglesia, de hacer énfasis en la palabra de Dios, a insistir en la importancia de formar inclusive coaliciones para tener algún efecto cultural en la sociedad humana. Y inclusive muchos evangélicos se han unido con otros movimientos religiosos para poder llevar a cabo esto, ¿sí? Para tener más impacto. Incluso con movimientos que son contrarios al cristianismo, ¿sí? Pero pues dicen, tenemos esa causa tan opuesta al cristianismo, pero estamos... hay una buena razón para unirnos y pelear por esas cosas, ¿no? Así que creo que ahí la iglesia se olvida de que todos los estados humanos son temporales, ¿sí? Y solo afectan cosas que temporales. Y cuando dedicamos gran tiempo y energías tratando de mejorar a la gente moralmente, que en el mejor de los casos solamente es transitoria, nos olvidamos de que el Evangelio es más efectivo. Si queremos cambiar a una sociedad, debemos de hacerla uno por uno, dándoles a conocer el mensaje que tiene un valor no solamente temporal, sino eterno. Porque en realidad no importa si las personas que van al infierno fueron en la tierra policías o prostitutas, jueces o criminales, si estuvieron a favor o en contra del aborto o cualquier otra distinción de tipo sociológico entre las personas, al final no va a importar. Lo que realmente va a importar, no importa lo que fueron o lo que seamos, si escuchamos el Evangelio y un día estamos ahí en el reino de Dios. ¿Sí? Así que a tratar de moralizar a la cultura, pues no tiene realmente un valor significativo eterno. ¿Sí? Nuestra tarea no consiste en hacer morales a los inmorales, sino en proclamar ¿qué? El Evangelio. ¿Sí? Y descuidar esta obligación es equivalente a, por ejemplo, a un doctor que es cirujano de corazones, ¿no? Y que de repente dice, ya no voy a ser cirujano de corazón,
Mejor me voy a dedicar a cambiar el rostro de las personas, ser cirujano, ¿cómo se llaman esos? Plástico, ¿verdad? Y para que se vean mejor, ¿sí? O sea, es hacer eso, ¿verdad? Ya no se va a preocupar por salvar la vida de las personas, sino para hacerlas que se vean mejor. Así es de que nuestra tarea no es hacer que las personas vivan mejor, ¿sí? Se porten mejor, sino que escuchen el Evangelio, porque solamente el Evangelio puede cambiar radicalmente a la persona. Y cambiando a las personas, pues todo cambia. Cambia la familia, que es el núcleo principal de cualquier sociedad. Cambiando la familia empieza a cambiar, ¿qué? La sociedad. Y cambiando la sociedad, pues también empieza a cambiar, ¿qué? El gobierno. Porque ¿de dónde van a salir los futuros líderes? De familias piadosas, ¿sí? Con valores bíblicos, piadosos, y así se puede lograr un cambio. ¿Amén? Así que la misión de la iglesia no es cambiar la sociedad, aunque ese es con frecuencia un subproducto favorable del ministerio fiel y la vida piadosa, sino que debemos adorar y servir al Señor y llevar a otros a la fe en Él para su salvación. De manera muy semejante a los cristianos liberales del principio del siglo XX, muchos evangélicos han perdido su enfoque en los valores eternos y se han encaprichado con asuntos temporales, a punto de crear lo que equivale a una versión política conservadora de cristianismo social. También, a semejanza de los liberales que solo predican un mensaje social, los evangélicos que recalcan los intereses sociales por encima de los espirituales, pues prestan cada vez más atención al gobierno como un aliado, no como un aliado o enemigo temporal en la tierra. Lo cierto es que aún el mejor gobierno humano que pudiera existir no estaría en capacidad para participar en la obra del reino de Dios, ¿sí? Y aún también los peores sistemas sociales o peores sistemas de gobierno de la humanidad también, miren, van a ser incapaces de obstaculizar el poder de la palabra y del Espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Las puertas del Hades, ¿qué? No van a prevalecer. Nada puede detener la obra de Dios. ¿Sí? Así que Dios instituyó la autoridad con un propósito temporal y transitorio, y por lo tanto, pues, es completamente diferente al eterno. ¿Sí? Así que no debemos de olvidarnos de eso, que la autoridad, refiriéndose al gobierno, pues fue instituida por Dios con un propósito temporal y transitorio. Ahora, eso tampoco quiere decir que los creyentes no debemos involucrarnos con el gobierno civil, y en algunas ocasiones de forma directa. Como ustedes saben, ha habido gobernantes creyentes, inclusive presidentes creyentes, ¿sí? Tampoco significa que los creyentes deban abstenerse de expresar creencias mediante el voto, ¿sí? O votar por candidatos políticos mejor calificados y por leyes cuerdas. ¿Por qué? Porque eso forma parte de hacer el bien en nuestra sociedad, como nos dice Pablo en Gálatas 6:10. Nos dice que así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? En Tito 3:1 y 2, Pablo les dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen,
que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Así que deberíamos estar agradecidos con Dios por la libertad civil para adorar, para predicar, para enseñar el Evangelio y para vivir nuestra vida casi sin restricción alguna, como la que tenemos aquí en este país. Y ese es un privilegio conveniente, pero en ningún modo, fíjense, en ningún modo es necesario para la efectividad de la verdad del Evangelio o para el crecimiento espiritual. También deberíamos estar agradecidos por las autoridades que tenemos o que podamos aprovechar, para que podamos aprovechar dentro de lo que es razonable, para el uso de muchos recursos legales y efectivos, para la sustitución de leyes y gobiernos malos por buenos. Sin embargo, esto no tiene que ver en absoluto con la prioridad que el cristiano tiene de proclamar el Evangelio y vivir una vida santa para demostrar que Dios es un Dios que salva. Amén. Así que hay cosas en las cuales nos podemos involucrar, pero nunca perder lo que verdaderamente importa. ¿Sí? Porque como dije, al final de cuentas, no importa si las personas son malas o buenas, lo que importa es dónde van a terminar. Amén. Y como podemos ver, también hablando de creyentes involucrados en el gobierno civil, pues en la Escritura tenemos ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos presentan ejemplos, ilustraciones de creyentes cuyo buen desempeño en la tierra, pues los llevó a ocupar posiciones en el servicio en el servicio civil, y fueron útiles a Dios en esos lugares de gran responsabilidad, aunque solamente fue temporal, pero Dios los usó en esos medios, ¿verdad? De los ejemplos mayores que tenemos es el de José. ¿Se acuerdan de José? En Egipto, que llegó a ser segundo después del faraón. Y a Daniel también en Babilonia, ¿sí? Son dos ejemplos, ¿verdad? De personas que estuvieron en posiciones de alto rango. Pero también podemos ver, por ejemplo, cuando Jesús sanó al siervo del centurión, Él no le aconsejó que dejara la vida militar, ¿sí? Sino que Él siguió de militar. Después que Zaqueo se convirtió, tampoco, no creo que haya dejado su trabajo secular, su profesión secular de recaudar los impuestos. Claro que ya no abusó, sino cobró lo que era justo, ¿sí? Cambió, pero seguramente no dejó su profesión. Cornelio, tenemos aquí un centurión romano que conoció la salvación por medio del testimonio de Pedro y pues después siguió prestando sus servicios al imperio. ¿Sí? Tampoco existen razones para pensar que el procónsul Sergio Paulo dejó de ejercer su alto cargo oficial después de ser salvo, como podemos leer allá en Hechos 13, versículos 4 al 12, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo,
lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y seguramente pues continuó como precónsul, ¿verdad? Así que lo que debemos entender aquí es la cuestión de las prioridades. Cuando somos conscientes de que aún el bien terrenal más grande que podamos alcanzar en el mundo temporal, pues palidice, o sea, no se puede comparar al lado de lo que el Señor puede lograr por medio de nosotros en la obra espiritual de su reino. Así como en Israel, en el Israel antiguo, la iglesia pues también está llamada a ser un reino de sacerdotes, fíjense, no un reino de activistas sociales, sino de sacerdotes. Nos dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que con todo esto, pues vamos a entender un poquito más de lo que Pablo nos habla en este pasaje. También cuando recordamos la historia de cuando nuestro Señor Jesucristo nació allá en Palestina, ¿verdad? Él también nació en una sociedad donde la corrupción política y el mandato autocrático, pues eran ¿qué? Comunes, ¿sí? Había por todas partes tiranos inclementes, dictadores asesinos, al lado de la práctica abierta de la esclavitud humana, que es pues la oposición de la democracia. Y estas eran normas que casi nadie cuestionaba si se atrevía a desafiar, ¿sí? Ni se atrevían a desafiar. Algunos calculan que el imperio romano de aquel tiempo tenía 3 esclavos por cada persona libre, o sea, había mucha esclavitud. Y aunque el rey de Idumea, el rey Herodes de Idumea, era apenas un súbdito y tributario de Roma, ejercía su mando con una particular crueldad sobre la mayor parte de Palestina, incluyendo Judea y Samaria. Nos dice en Mateo, ¿verdad? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, ¿sí? Con respecto a la ubicación del niño Jesús, se enojó mucho. ¿Y qué hizo? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores. Imagínense la crueldad de este tremendo gobernante. Durante ese tiempo los impuestos eran también exorbitantes y las sobretasas aprobadas por el gobierno, así como la extorsión de los publicanos, de los que recaudaban los impuestos, aumentaba de forma inmensurable. Y esto pues traía cargas económicas sobre las personas. Al igual que el resto de pueblos conquistados, los judíos de Palestina eran poco más que parte del patrimonio imperial de los romanos, una minoría oprimida y sin privilegio alguno. ¿Por qué? Porque carecían de voz y voto en cualquier nivel del gobierno y de muchos escasos recursos legales para responder a las injusticias. En consecuencia, muchos judíos reaccionaban, ¿verdad?
y estaban en rebelión incesante contra Roma. Algunos de ellos la expresaban y otros solo la sentían. Algunos de los líderes se negaban a ver la realidad de la situación por la que les estaban pasando, aunque era muy desagradable, pero en veces se negaban a ver la realidad. Parece que rehusaban reconocer lo que era obvio, porque cuando Jesús les dijo allá en Juan 8:31 a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le dieron esta extraña respuesta: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Sí? O sea, veían todo esto y se rehusaban a reconocer lo que era obvio, a reconocer la realidad, porque decían, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Durante más de 50 años habían estado sometidos a Roma, y antes de eso a Grecia y Persia y Babilonia, a Siria y Egipto, ¿sí? Pero sin duda lo que quisieron decir o lo que daban a entender es que nunca habían sido conquistados en el interior, ¿sí? Que tal vez eran esclavos en lo exterior, pero no en el interior. Que sin importar lo que sus rodillas tuvieran que hacer, sus corazones nunca se habían hincado ante una potencia civil. Aún a pesar de las fuertes restricciones impuestas por Roma, y a pesar de vivir de esa manera, el Imperio Romano le dio cierto grado de libertad religiosa a los judíos. En el tiempo de Cristo no se les exigió rendir culto al César o alguna deidad pagana. Eran libres de mantener su sacerdocio y su templo, así como sostener estas instituciones religiosas con ofrendas. Los romanos incluso protegían la observancia del día de reposo, las leyes mosaicas sobre ceremonias y dietas, y también concedieron a los judíos su deseo de prohibir los ídolos, incluyendo las imágenes del emperador, excepto en las monedas de uso común, lo cual pues siempre ofendía a los judíos. Los romanos aún hacían cumplir la ley judía que exigía la ejecución de un gentil que fuera hallado en los atrios del templo. Y puesto que los romanos por lo general consideraban al cristianismo como una secta del judaísmo, pues de igual manera la iglesia primitiva tuvo en común con los judíos muchas de esas libertades religiosas. Pero había un grupo de judíos que eran muy celosos. Se llamaban los celotes, no elotes, sino celotes. ¿Verdad? Y estos sí estaban en contra de la dominación romana y y eran fanáticos, ¿verdad?, llamados celotes. Y ellos sí se negaban a pagar impuestos y emprendían ataques terroristas contra los gobernantes. ¿Por qué? Se basaban en Deuteronomio 17:15, que dice, no podrás poner sobre ti, o sea, como rey, a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y algunos judíos creían que el simple reconocimiento de un gobernante gentil pues era pecaminoso. Muchos celotes se convirtieron en asesinos que no solo perpetuaban venganzas contra los romanos, sino que aún inclusive en contra de sus compatriotas, cuando consideraban que eran traidores a la causa, ¿sí? Incluso en el tiempo en que la iglesia apenas estaba empezando, la insurrección judía se había expandido con rapidez
Y eso fue lo que trajo como resultado el holocausto de Jerusalén en el año 70, cuando el templo y todo fue destruido por los romanos. En la ciudad y su templo, en el cual murió cerca de 1 millón, más de 1 millón de judíos, incluyendo mujeres, niños y sacerdotes que fueron masacrados sin clemencia por los romanos en su represalia. Así que les digo estas cosas para que podamos visualizar la condición en la que vivían los judíos, la condición, cómo estaba la condición política en el tiempo de Jesús, ¿sí? Podamos ver que ahorita la tenemos fácil. Y lo que vamos a leer aquí en este pasaje, pues no nos cuesta mucho trabajo obedecer, ¿sí? Pero cuando lo comparamos con la situación, lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús, imagínense vivir en ese tiempo y llevar a cabo lo que nos va a pedir aquí la palabra de Dios, entonces tal vez sí lo consideraríamos más a pecho, ¿no? Así que por eso la mayoría de los judíos de aquel tiempo creían que el Mesías vendría como un libertador político, ¿sí? Ellos esperaban a alguien, el Salvador, sí esperaban al Salvador, pero un Salvador que los salvara precisamente de toda esa opresión que estaban sufriendo. Muchos de los discípulos de Jerusalén esperaban que Él los libertase del yugo romano. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Sí, Él nunca hizo llamado alguno a alguna reforma política o social, ni siquiera por medios pacíficos. Él nunca intentó rectificar la cultura con una imposición de la moralidad bíblica, ni obtener una mayor libertad de acción, ¿sí? Por el contrario, ¿qué hizo? Él declaró sin rodeos, dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Porque buscaban atraparlo para que dijera algo en contra del gobierno, para que lo arrestaran, pero por más que intentaban, no pudieron. En otra ocasión Jesús les dijo a sus discípulos, allá en Mateo 23, 2 y 3, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y les dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿sí? Aquellos líderes no debían ser emulados, pero sí obedecidos. Cambiar de gobierno, la forma de gobierno, o lograr una moralización superficial de la sociedad nunca fue la meta de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él se promovía, más bien Él se proponía o se propuso redimir almas, se propuso redimir a las almas, que es lo que realmente hace un cambio, no solamente temporal, sino eterno, ¿sí? Cuando no estaba predicando, Jesús estaba demostrando su gran compasión frente al dolor y las penurias de los hombres en sus vidas personales. Aún en la lectura más casual de los evangelios revela que su compasión no era algo meramente emocional o idealista. Él no solo tenía empatía directa con los pecadores, sino que además sanó a incontables miles de personas que padecían toda clase de enfermedades y aflicciones, y esto muchas veces con grandes sacrificios personales. La moralidad social y las estructuras sociopolíticas nunca fueron el interés de Jesús, pero ni siquiera la satisfacción de necesidades físicas y emocionales de los individuos fue la meta suprema de su vida y ministerio. Aunque Él sanó a muchas personas y se compadeció de la aflicción de muchas personas, tampoco fue el enfoque de sanarlos a todos.
¿O sí? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encima de todo Él vino a satisfacer una necesidad que sobrepasa todo sentido a todas las demás, ¿sí? Una necesidad que solo Él podía y puede satisfacer, ¿sí? Lo que el ser humano necesita, lo que más necesita de todas las cosas, ¿qué es? ¿Sí? Que sus pecados sean, ¿qué? Perdonados. Sobre encima de las aflicciones sociales, políticas, físicas, de toda clase, la necesidad más grande del hombre es su salvación. Y es precisamente en lo que Jesús se concentró. Por esa razón Él hablaba directo al corazón y el alma de los hombres y mujeres como individuos, nunca a sus ideas políticas, sociales y económicas, ni apelando a sus derechos humanos o raciales o a su dolor físico o su situación temporal. Él enseñó el evangelio de salvación que tenía poder para hacer justas sus almas delante de su Padre y concederles la vida eterna. Así que por eso, cuando ponemos en balanza esto, pues podemos ver que los derechos y la moral temporal pues palidicen en importancia a lo que es eterno, ¿sí? Porque Jesús vino a proclamar y establecer un nuevo orden social, ¿sí? Un orden espiritual, no un orden social, sino un orden espiritual. Él no se propuso moralizar la antigua creación, sino santificar la nueva creación. Y eso mismo mandó a su iglesia, a su cuerpo. Con esa misma dirección, Él dijo, id por todo el mundo y predicad, ¿qué? El evangelio a toda criatura. Y Él no fue, y sus apóstoles siguieron haciendo lo mismo. Pablo nunca se preocupó por andar cambiando el gobierno, aunque él recibió casi, lo dieron por muerto 3 veces de la paliza que les daban, pero aún así él nunca se rebeló contra el gobierno o las autoridades. Él simplemente siguió adelante evangelizando, ¿sí? Ni enseñó que lo que estaban haciendo no era justo, ¿verdad? Y que de alguna manera tenían que cambiarlo. No, ese nunca fue el enfoque ni de Jesús, ni de Pablo, ni de los otros apóstoles. Bueno, pues creo que para introducción es suficiente, ¿no? De aquí pueden surgir algunas preguntas, ¿verdad? En base a todo lo que he dicho ahorita, podría surgir una pregunta. ¿Cuál es entonces la responsabilidad del cristiano con la sociedad y con el gobierno en particular, si es necesario que permanezcamos como peregrinos y extranjeros en este mundo y que al mismo tiempo Dios nos use para llamar a todas las personas a la salvación? Segunda pregunta, ¿cómo vamos a vivir en este mundo sin ser de este mundo? ¿Amén? Así que en este pasaje, Pablo presenta los 2 principios básicos que responden a esas preguntas. Primero, nos dice que hay que someternos al gobierno. Y segundo, pagar impuestos. Así que estos mandatos resumen el deber cívico del cristiano. Y es a través de el cumplimiento de estas 2 obligaciones que damos lo que dijo Jesús: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que la respuesta la vamos a encontrar cuando empecemos a ver este pasaje, estos 7 versículos
que pues ahora ya no vamos a tener tiempo, pero si quieren escuchar, pues los espero aquí la semana que entra. ¿Verdad? Pero meditemos en la situación, pongamos en balance, ¿verdad? Para que podamos enfocarnos en lo que más importa, ¿sí? Porque yo sé que de vez en cuando nos entra un airecito de querer ser activistas, ¿no? De querer hacer algo para cambiar la sociedad. Y cuando escuchamos inclusive a otros pastores o predicadores hablar de este tema, ¿verdad? Pues en veces nos preguntamos, pues creo que me debería sumar a la ¿cómo dice? A la protesta, ¿no? O debería juntarme con aquellos para hacer ese cambio. No, porque de repente nos olvidamos, ¿sí? De repente, a mí me ha pasado, por eso les he dicho, yo creo que ¿verdad? Pero debemos siempre regresar a lo que es más importante, ¿sí? Porque realmente ahí sí podemos hacer un gran impacto. Si de verdad queremos hacer un impacto en la sociedad, en lugar de tomar la pancarta ya y ir protestando, pues agarremos aunque sea uno y prediquémosle el evangelio, enseñémosle la verdad, enseñémosle el camino correcto por el cual sí podemos cambiar la sociedad. ¿Amén? Bueno, pues ahí vamos a detener y continuaremos ya el próximo domingo en el pasaje presente. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde, dando gracias a Dios. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual pues vamos a ver, Señor, en este pasaje, en cuanto cuál es nuestra obligación ante la autoridad civil, Señor, y cómo debemos responder ahora que tú nos